Buenas tardes. Quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a todos los que hoy nos acompañan de forma presencial como de forma virtual a través de nuestro streaming. Además, a nuestro presidente y a la Junta Directiva de esta Casa Regional de Castilla-La Mancha en Madrid. Asimismo, a todas las personas que forman parte de esta institución pública, que de una u otra forma y que a través de la Junta de Programación coordinamos actividades de gran calado social como esta que hoy, día 14 de junio, se desarrolla aquí, Casa Regional de Castilla-La Mancha en Madrid, que últimamente ha sido galardonada por ser un referente en cuanto a su actividad social y cultural. También agradecerle a nuestro técnico Jesús Sastre siempre la ayuda que nos da en estas ocasiones, que gracias a él es como esto al final pues sale al aire y podemos retransmitir y subir a nuestro canal de YouTube. Y como no, a nuestros dos ponentes que esta tarde vienen invitados a nuestra jornada, Igualdad, Paridad, Derechos Sociales y Discapacidad desde un entorno transversal. Esta tarde vamos a hablar de discapacidad con dos profesionales con una larga trayectoria activista, Fefa Álvarez y Alberto Astarloa. Y puesto que de derechos sociales va esta jornada, quiero citar solo a modo de recordatorio el entorno legislativo más actual y próximo en defensa de los derechos sociales para la discapacidad. La Ley 51 de 2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. El Real Decreto Legislativo 1 de 2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. La Ley 6 del 2022, del 31 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto 1 de 2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Todo ello sin olvidar que existen ya varios planes nacionales de accesibilidad aprobados, cuyo objetivo es hacer accesible gradualmente el entorno para que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. Ley de accesibilidad de edificios privados aprobadas y, por supuesto, el tan mencionado artículo 48 de nuestra Constitución de 1978, que hay que leerlo y en esta ocasión quiero además que quede grabado para el recordatorio el título primero de los derechos y deberes fundamentales, concretamente el capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica, expone en su artículo 49 que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que presentarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. En general, toda la legislación avala un cambio en el modelo social de la discapacidad, dándole un enfoque que ubica a las personas discapacitadas como sujetos activos de la vida en sociedad. ¿Y quiénes más activos que nuestros dos invitados de hoy? Dos personas como Alberto Astarloa y como Fefa Álvarez, que nos van a hablar realmente de sus experiencias vivenciales, de su día a día, de cómo ven todo este entorno, ellos que están implicados con muchísimas asociaciones en este entorno. Alberto es segoviano, ha trabajado en la ONCE y ha colaborado en el Real Patronato de Discapacidad y en la actualidad realiza activismo en Amnistía Internacional, coordinando el equipo encargado de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿No es así, Alberto? Correcto. Va equipado en su desplazamiento con un perro precioso, se llama Pli, que hoy nos hemos hecho amigos y que espero que repita y venga más veces a la casa. Tiene cuenta en Twitter, en Facebook y en Instagram. Pero es que Fefa, vamos, si digo todo lo que yo sé de ella, que al final he tenido que esquematizar, hoy no daría para más, y terminaríamos con el poco tiempo que tenemos para la exposición. Fefa Álvarez ha sido directora adjunta de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE para la cooperación e integración social de personas con discapacidad. Ha trabajado en consultoría y dirección de empresas en diversas áreas como empleo, ortopedia técnica y accesibilidad universal. Realiza diferentes actividades
movimientos asociativos y colectivos de personas con discapacidad. En la actualidad es coordinadora de la Comisión de Discapacidad en Amnistía Internacional por Madrid. Viene apoyando como asesora en el Consejo Nacional de Discapacidad, que es el órgano dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es asesora de Accesibilidad Universal del CERMI, que es el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad, y en concreto también para el CERMI Mujeres. Además, ha participado en numerosas publicaciones, como en la colección de accesibilidad de la Biblioteca en línea de la Fundación ONCE. Por supuesto, es una gran activista en redes sociales, también tiene su cuenta de Facebook, su cuenta de Twitter, y yo ya me he hecho follower absoluta de ambos dos, porque no tiene ningún desperdicio todo lo que cuelgan en sus redes. Les hemos invitado realmente para que nos hable un poco de sus experiencias vitales, cómo se genera en su día a día, nos cuente sobre el activismo que desarrollan desde la perspectiva de discapacidad. Y para ello, bueno, por galantes las señoras, vamos a dejarle la palabra a Alberto Astarlo. Así que, Alberto, si estás de acuerdo, el micrófono es tuyo. Pues muchas gracias, Ángeles, y gracias a todas y todos por esta oportunidad, y a la Casa de Castilla-La Mancha por la invitación para hablar sobre el tema de discapacidad. Yo empezaría con una pequeña provocación en relación con el tema de ceguera. La ceguera está concebida individual y colectivamente como lo peor probablemente que le puede suceder al ser humano, y a partir de ahí se desarrollan una serie de temores, una serie de distancias y una serie de condicionantes a la hora de aproximarse a esa situación personal. Y a partir de esta concepción individual y social, pues una persona ciega desarrolla otros sentidos, evidentemente, alternativamente a la pérdida de visión, que también individual y socialmente son percibidas esas nuevas habilidades como algo excepcional y en ocasiones casi sobredotado. Las personas con ceguera, históricamente a lo largo de la historia, pues utilizando esas percepciones individuales y colectivas, en mi opinión, se han buscado la vida. Y desde la Edad Media y la era agraria y rural, donde las personas ciegas con sus lazarillos pues iban de pueblo en pueblo pidiendo limosna y tocando, porque desarrollaban bastante bien el tema musical, y siendo pues cronistas sociales, en la medida en que eran de las personas que se movían entre los diferentes núcleos de esa época. Esto evidentemente pues les hizo desarrollar una serie de habilidades, a mi juicio, que llegada la industrialización y el principio del siglo XX, pues en nuestro país se fueron organizando al adquirirse ya lo que fue la evolución hacia las ciudades, hacia los núcleos urbanos mucho más amplios, y eso dio lugar a una socialización de las personas ciegas, a una organización y a buscarse la vida en aquellos momentos, pues también desarrollando rifas solidarias en las cuales pues les permitía salir adelante y vivir ellos y sus familias. En este escenario de antecedentes históricos nos situamos en la Guerra Civil Española y en el año 39, en el que el dictador Franco, tras ganar la contienda en Burgos, dicta un decreto por el cual unifica
todas las asociaciones de ciegos de toda España, unifica todas esas rifas concediendo lo que denominó el cupón Prociegos. Esto fue históricamente en una coyuntura en la que, derivado de la contienda civil bélica, muchos militares se quedaron ciegos, con pérdidas de visión o con discapacidades de todo tipo, y fueron los que Franco pues, les concedió la dirección de ese nuevo ente, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Y de hecho, durante los 40 años de dictadura, los militares fueron quienes dirigieron fundamentalmente la Organización Nacional de Ciegos. Además, durante ese periodo, con la explotación de ese cupón Prociegos de ámbito provincial cada sorteo, desarrollaron toda una serie de estructuras educativas, de apoyo mutuo, en torno a la venta del cupón. Obviamente se generó autonomía económica y organización personal, y la educación se organizó en torno a colegios de niños y niñas ciegos y ciegas que estaban institucionalizados, y a partir de ahí, evidentemente, la institucionalización educativa, obviamente, pues crea una sociología dentro de un colectivo. La sociología de educarse y de vivir durante las primeras fases de su vida, no en su entorno familiar, sino en un entorno institucionalizado de este tipo, ¿no? Esta sociología interna de la Organización Nacional de Ciegos y de la propia sociedad, porque la sociedad al final tiene esa percepción de las personas ciegas, permitió que las personas ciegas estuvieran muy presentes en la sociedad a través de esas personas que estaban en las esquinas de las ciudades y de los pueblos con unas tiras denominadas cupones prociegos vendiendo y, por tanto, interaccionando con la sociedad, interaccionando con las personas. Es decir, las personas ciegas han sido históricamente visibles en la sociedad, a diferencia de muchos tipos de discapacidades en las que se tendieron a ocultarlas en el ámbito familiar y casi, diríase, en los armarios o en los desvanes. A partir de la democracia, pues se produce toda una transformación absoluta del escenario, por un lado económico, en la medida en que la despenalización del juego permite que los actores económicos en los juegos de azar, en este caso la ONCE, disparen sus ventas. Yo me incorporé como trabajador de la ONCE en la venta del cupón Prociegos en el año 82, y yo todavía vendí esos cupones Prociegos de 25 pesetas pequeños, que servían en aquel momento para adquirir unos ingresos de en torno al menos de 300 millones anuales, que eran muchos, pero que en el año 84, en la que la ONCE realiza una unificación del sorteo de carácter provincial en carácter estatal y empieza a competir con loterías y apuestas del Estado de tú a tú, esas ventas se disparan exponencialmente, y actualmente estamos hablando de 2.000 millones de euros anuales en facturación en temas de ventas por parte de la ONCE. En ese momento, en el año 84, estamos hablando, la despenalización del juego, surgen empresas de personas que utilizan personas con discapacidad para vender otros tipos de productos. A partir de ahí se generan unas competencias, y no me voy a detener mucho, pero la ONCE en un momento dado fagocita a esas empresas que llegaron a tener del orden de los 10.000 trabajadores con discapacidad distinta a la ceguera.
La ceguera, en aquel momento, la ONCE tenía en torno a los 8.000 vendedores y vendedoras del cupón. Por tanto, la integración de todas esas personas con discapacidad distinta a la ceguera supuso que la ONCE cambiara su fisonomía social, no su fisonomía estatutaria, no su fisonomía de gobierno, porque la ONCE mantuvo y mantiene el gobierno por las personas ciegas, son quienes dirigen y votan en los procesos de constitución de los órganos de dirección de la ONCE, pero obviamente ese cambio de fisonomía humana de los vendedores y vendedoras hacia mayoría de discapacidad no visual supuso que el gobierno exigió a la ONCE la dedicación de un 3% de los ingresos por la venta del cupón a la cooperación con las otras discapacidades. A partir de ahí se constituye la Fundación ONCE para la cooperación con otras discapacidades allá por los años 93-92. A partir de este momento, esa fundación tiene una financiación anual de en torno a los 40-50 millones de euros, con lo cual se convierte en un agente muy potente de la discapacidad también. Y en el consejo de gobierno de esa fundación, aunque es mayoritaria la ONCE como patrono fundador, se incorporan representaciones del resto de discapacidades físicas, psíquicas, sordas, que tenían sus propias organizaciones, sus propias asociaciones, incluso sus propias actividades económicas a través de centros especiales de empleo de personas con discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de este nuevo agente aglutinador de la discapacidad, la Fundación ONCE para la cooperación con otras discapacidades, se genera todo un proceso de unificación del movimiento de la discapacidad, impulsado políticamente por estos agentes. Y evidentemente detrás, como telón de fondo, estaba la ONCE, obviamente. Y a finales de los años 90 se articula un agente que actualmente es muy importante, muy potente, que es el CERMI, que es el Comité Español de Personas con Discapacidad, y que aglutina a todos, prácticamente a todo el movimiento de la discapacidad en nuestro país, salvo la ONCE, que tiene su propio ente específico dedicado a la protección de las personas con discapacidad visual. Es decir, que estamos aquí no porque haya caído un rayo y por generación espontánea, sino porque hay todo un proceso histórico de construcción del escenario actual en el cual el movimiento de la discapacidad es un movimiento potente como lobby político y obviamente la ONCE es un ente económico y político muy potente porque estamos hablando de un grupo social ONCE, que es un grupo empresarial que factura del orden de los 3.000 millones de euros anuales, que tiene 75.000 trabajadores y trabajadoras, del 75% de los mismos con discapacidades de todo tipo, y que tiene pues todo un entramado de empresas, de centros especiales de empleo, etcétera, 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 que lo convierte pues en un agente potentísimo, potentísimo ante cualquier gobierno y ante cualquier institución. Y desde estos lobbies de la discapacidad, lobbies políticos y económicos, pues cuando vaya llegando a los 15 minutos, si eres tan amable, me tocas el brazo.
llegamos a este nuevo escenario en el cual tenemos exactamente todo un desarrollo del marco legislativo y normativo que citaba Ángeles al inicio y que evidentemente en la teoría la protección de las personas con discapacidad es importante, pero el reto es conseguir que pase de la legislación a los hechos, a la vida diaria, al día a día. Y desde luego eso es mucho más difícil, es mucho más lento, es mucho más complicado. Y mi crítica más importante como persona con discapacidad visual es que todo ese poder no se traduce en que las personas, en mi caso con discapacidad visual, no tengamos que enfrentarnos diariamente, individualmente, con todas las instituciones, con todas las entidades económicas, para que sus APP, el comercio electrónico, las administraciones, las gestiones, las consultas cívicas, etcétera, etcétera, sean accesibles para las personas con discapacidad visual. Muchas no lo son. Y eso no debería ser así porque para eso tenemos unos agentes muy potentes para que actúen con más eficacia y más eficiencia a la hora de trasladar la teoría de las leyes a la práctica del día a día, que al final es la que nos permite vivir con más autonomía y con más independencia y desde luego vivir con mayor naturalidad sin tener que estar cabreados todo el día. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Nos has posicionado. Realmente hemos dado un giro del mundo analógico al digital. Has descrito perfectamente tu coloquio. Y ahora vamos a dar paso a Fefa Álvarez, que seguramente que también tendrá un punto de vista sobre la materia. Gracias, Fefa. Se mueve así. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, José Fernando, presidente de la Casa de Castilla-La Mancha, y en su nombre a todas las personas que la componéis, pero especialmente a ti, Ángeles, Angie, por tu paciencia conmigo, porque sabes que me despisto, me retraso con todo ese hiperactivismo mío. Y sobre todo por tu ánimo. Muchísimas gracias también a Angelino, que está por allí, que es nuestro compañero en Amnistía y también aquí nos ha forzado a que estemos aquí presentes. Yo nací en 1956. En ese año, en Europa, en el mundo entero, había una pandemia, la pandemia de la poliomielitis. A pesar de que en 1955 ya en Estados Unidos se aplicaba la vacuna inyectable inventada por el doctor Salk, pues la dictadura franquista no dio paso a esas vacunas ni dio importancia al hecho de que miles de personas estaban enfermando. No fue hasta 1963, cuando ya con una vacuna oral que se había comercializado en España 2 años antes, cuando se empezó la primera campaña de vacunación. Pero esa vacuna oral no era tan efectiva como la inyectable y además provocaba casos de poliomielitis, aunque no esté certificado o comprobado que llegara a provocar casos de parálisis graves o muertes, pero sí seguían los contagios. No fue hasta 2004 que se cambió esa vacuna oral por una vacuna inyectable, y no ha sido hasta el 2021 cuando la Ley de Memoria Democrática ha reconocido en una disposición adicional que pues el sufrimiento de todas aquellas personas que vivimos esa situación y de todas las familias que perdieron a sus familiares. Pero fijaros, en Amnistía repetimos como un mantra eso de que cuando hay una violación de derechos humanos tiene que haber verdad, justicia, reparación del daño y trabajar porque no se repita, la garantía de no repetición, y eso le exigimos a los Estados. Bueno, pues en este caso, en el caso de la
pandemia de la poliomielitis, en 2021 se ha dado un paso de verdad, nada más, y nos hemos quedado ahí. Un ejemplo vital de lo que a veces pasa con las situaciones sanitarias y que ha estado muy cercano o ha pasado muy recientemente con la pandemia, por desgracia. Pero paradójicamente yo no decidí, y no lo he hecho nunca, trabajar solo en relación con las personas que tuvimos la enfermedad de la polio. Mis dos decisiones en relación con el activismo actual, con ser defensora de los derechos de las personas con discapacidad y defensora de los derechos humanos de todas las personas dentro de Amnistía, han sido, bueno, pues tomadas un poco solo de manera muy intuitiva y muy rápida. De hecho, las decisiones, en mi experiencia, que tomo sin alinear cabeza, corazón y tripa, que es una expresión que yo utilizo mucho, me suelen salir bien. Entonces, la primera fue la de decidirme por trabajar por los derechos de las personas con discapacidad. Ocurrió allá por inicios del año 78, cuando yo estaba en un bar tomando vinos, como se solía hacer en mi tierra, en Pamplona, normalmente cuando salías de estudiar. Y entonces se me acerca un chico y me dice, perdona, ¿tú eres minusválida? Y entonces yo, muy enfadada, porque era así muy enérgica yo, le digo, si lo dices por esto, levanto la muleta. Pues bueno, pero yo esa cosa que has dicho no soy. Y entonces me contó, muy cortado, que estaban creando una asociación de personas con discapacidad física que hasta entonces no tenían más organizaciones que las de la Iglesia, las de la caridad, las de la beneficencia, y había otra de voluntariado que ayudaba a las personas a estudiar. Y entonces, claro, la que se quedó cortada fui yo y dije, perdona, sí, cuéntame. Me contó y ahí empecé y aquí estoy, desde ese momento hasta ahora. Mi primera experiencia, que yo creo que fue lo que me enganchó realmente, fue la primera vez que fui a una reunión, me encontré con una mujer que, bueno, pues tenía unas dificultades parecidas a las mías. Había tenido polio, estaba físicamente peor que yo, pero sobre todo tenía una condición social peor que la mía y además era gitana, ella era una mujer gitana. Y en la escuela, al revés que a mí, que me trataron muy bien y que me relacioné muy bien y no tuve dificultades y me cuidaban, incluso a veces se pasaban, pero bueno, ella no pudo estar más que en párvulos. Nunca fue a ningún curso más allá de párvulos, porque había escaleras y no le dejaban, y ya está. Y además no podía salir al recreo porque había escaleras. Y entonces ella en los recreos hablaba con los abrigos de sus compañeros. Para mí aquello fue tan impactante que, bueno, pues me enganché. Y luego la primera ley que tuve la suerte de leer, la primera ley que leía en mi vida, el primer borrador de ley, porque entonces era borrador de ley, fue la famosa Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad. Bueno, entonces, como no nos llamaban así, la famosa LISMI, que se aprobó en el año 1982. Y desde entonces pues he leído muchas leyes, muchos borradores, muchos proyectos en mi vida y creo que he aportado un poquito. Pero me fui, bueno, desde entonces, en aquel momento, con aquella historia de la LISMI y de aquella asociación, pues lo que hicimos fue avanzar en la creación de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, lo que hoy se llama COCENFE, ¿vale? Yo fui su primera presidenta, duré poquito, porque me gustaba más dedicarme a otras actividades y a partir de ahí pues me fui especializando en temas relacionados con la accesibilidad, casi llevada por las circunstancias, pero también yo creo que porque las circunstancias a veces uno las maneja orientándolas hacia lo que más le parece importante. Y de hecho, pues mira, la aprobación de la convención yo creo que dio la razón
a aquellas personas que pensábamos que la accesibilidad era la cuestión más importante. ¿Por qué? Porque la reconoce como la Convención acaba reconociéndola como un principio, pero como un elemento esencial y clave para el ejercicio de cualquier derecho. Pero, precisamente, ¿qué decimos cuando hablamos de accesibilidad universal? Bueno, pues decimos algo que se ha definido en muchas leyes, que es que todo, absolutamente todo, los productos, los servicios, los entornos, las herramientas, los procesos, la comunicación en general, todo sea comprensible, utilizable y, cuando es un entorno practicable, eh, por todas las personas en condiciones de comodidad y de seguridad. Claro, así dicho, parece genial, fantástico y sencillísimo, ¿no? Pero a la hora de la verdad, lo que ocurre es que en su desarrollo histórico, y precisamente por cómo estábamos organizadas las personas con discapacidad, y por la historia de cada uno de los movimientos, pues ni siquiera nosotras teníamos a veces claro de qué es lo que queríamos, ¿no? Y la Ley de Integración Social lo primero que planteó fue, sí, una accesibilidad muy física, muy centrada en aquello que necesitábamos para deambular, o sea, las personas con una discapacidad física y las personas, como bien comentaba Alberto, con una discapacidad visual, porque ellas también, como bien dice, estaban muy presentes en la sociedad, mientras que el resto nos estábamos incorporando. Las personas con discapacidad física, de hecho, nos empezamos a incorporar en la sociedad prácticamente con la democracia, y las personas con discapacidad de tipo auditivo, pues incluso tardaron más, a pesar de tener sus colegios, pero eran colegios especiales, estaban más aisladas. Pero fijaros, las personas con discapacidad de tipo cognitivo, no ha sido hasta ahora, que lo has nombrado, que se ha reconocido lo que se considera accesibilidad cognitiva. Empezamos a trabajar, de hecho, en los temas de accesibilidad cognitiva en torno al año 2007, y fue gracias al empuje de la Fundación ONCE entonces y del CEAPAT, el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, que ahora no sé exactamente cómo se llama el ministerio que depende, porque cambian continuamente, el de Derechos Sociales, creo que es en este momento. Y se ha tardado muchísimos años en sentar las bases de lo que debe ser esa accesibilidad cognitiva, pero tiene su explicación. Las organizaciones de personas que defienden a las personas con discapacidad cognitiva están formadas en su mayoría por padres y personas tutoras, con lo cual estaban extraordinariamente preocupadas por cuál iba a ser el futuro de sus hijos. Y no cuando ellas faltaran, no tanto por lograr lo que para nosotras es fundamental, que es la autonomía de la persona. Y es por eso se ha tardado tanto en trabajar en esa materia. A pesar de eso, España es una de las, con esos movimientos sociales tan potentes que nos habéis recordado, tiene muchísima legislación. ¿Pero qué ocurre? Primero, legislamos de manera general sobre accesibilidad, pero luego lo tenemos que trasladar, transversalizar a todas las leyes, porque si no, cuando es algo general, se olvida todo el mundo. Lo tenemos que trasladar a cómo se hace una web, a cómo se hace un edificio, a cómo se diseña un producto, a cómo se realiza un proceso, un servicio. Y entonces, pues es una tarea absolutamente ingente. Pero sobre todo nos ocurren otras cosas, que además la elaboración de los criterios técnicos se ha dejado en manos de nosotras, de las personas con discapacidad. Eso ya sé que suena a barbaridad, pero es como decirle a las personas que han sido víctimas de un incendio que son las responsables de generar las normas técnicas para que el edificio no se queme. Insisto, sé que suena a barbaridad, pero es así. Se nos ha dejado durante muchísimos años como las responsables de generar esos criterios técnicos. Y los profesionales de todas las áreas, bueno, pues han estado ahí atrás. ¿Qué ocurre? Que luego, vale, se consiguen,
se sacan determinados criterios técnicos que, por ejemplo, en materia de accesibilidad física, urbanismo, edificación, están hace muchísimo tiempo, y por mucho que haya leyes en las que se dice que se tiene que enseñar, las y los profesionales de arquitectura, ingeniería, salen de las carreras sin saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nadie les ha contado lo que les deberían haber contado. Nadie les ha enseñado lo que le deberían haber enseñado. Por lo tanto, para mí la pata, permitidme que lo exprese así, de la formación en general en materia de accesibilidad, y hay libros, yo he participado en muchísimos grupos de trabajo, no solo para aportar criterios técnicos en materias muy técnicas, sino también en derecho, en pedagogía, en psicología, en medicina. Bueno, hay materia, pues esa formación debemos conseguir que se lleve a cabo, porque si no estaremos continuamente en el mismo sitio. Y luego hay una segunda, que sería la gestión. Alberto me ha oído hablar muchas veces de eso. Si no conseguimos que en las administraciones públicas, en todos los servicios públicos, en las entidades que prestan servicios públicos, en las asociaciones, en las organizaciones, se gestione la accesibilidad de la misma manera que se gestiona la seguridad, prevención de incendios, de la misma manera que se gestiona la contabilidad, no conseguiremos que se implante y que no nos pase lo que nos pasa. Hacen una obra y vuelven a aparecer las barreras, no respetan nada. ¿Por qué? Porque no lo saben. Hacen una web, la hacen accesible, pero solo sabe una persona. Si no lo has metido en los protocolos de la entidad pública, en los protocolos de la empresa, cuando venga la siguiente no sabe nada. Y la tercera, las sanciones. Cuando algo se incumple hay que sancionarla. ¿Por qué no se sanciona? Porque teóricamente tenemos la posibilidad de sancionar. La administración pública la posibilidad de sancionar, pero no se sanciona. Con lo cual, avanzamos mucho teóricamente, tenemos leyes, pero luego se incumplen y no tenemos el elemento clave, que es la sanción. Corrector, perfecto. Y por último, ¿cuál es la llave de todo eso? El cambio de modelo. Como tú muy bien has dicho, Ángeles, estamos en el modelo de la convención, en el modelo de los derechos. Algunas políticas públicas encajan en esos modelos y pretenden que eso siga adelante. Pero en la realidad, la mirada, nuestra forma de ver en general como sociedad, todavía está en muchísimos casos en el modelo anterior, el modelo de rehabilitación, en el que las personas responsables de las soluciones seguimos siendo nosotras, las que nos tenemos que estar todo el día enfrentando a las dificultades y solucionándolas. Y, por desgracia, y no tanto en nuestro país, aunque a veces, pero en otros países del mundo, como comprobamos en nuestra actividad, en nuestra doble actividad de personas activistas en materia de discapacidad y en la de defensoras de los derechos de todas las personas, en muchos países estamos en el modelo anterior, en el de prescindencia, en que la gente con discapacidad está en la pobreza absoluta, mendicando, o porque son albinos hay que matarlos, o porque... Entonces, ese para mí es como el elemento clave. O somos capaces de cambiar la cultura o seguiremos sin avanzar realmente, y será esa lucha del día a día dura y por último, no quiero olvidarme de un tema precisamente por el hecho de ser mujer. Se avanza, pero se olvida que las mujeres estamos en una situación especial de discriminación. Y quiero recordar que no ha sido hasta el año 2020 en el que se han prohibido las esterilizaciones forzadas en nuestro país, que hasta entonces eran legales y que afectaban de manera fundamental y brutal a las niñas y mujeres con discapacidad. Pero es que en otros países seguimos en la misma situación. Entonces, pues ánimo, hay que seguir trabajando, el modelo de derechos está aquí, pero hagámoslo nuestro todas las personas para realmente seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cefa. Me quedo con muchísimos datos, como también se quedan todas las personas que nos siguen en esta jornada. Datos como que
Ha habido momentos en nuestra historia en la que los propios familiares ocultaban a las personas con discapacidad. Y eso hay que estudiarlo desde un punto de vista sociológico, cómo es la sociedad con respecto a las personas discapacitadas. Porque ahora habéis dejado clarísimo que sí, legislación hay, a esa legislación hay que dotarla de medios económicos, pero esos medios económicos que de alguna forma van a hacer que las personas con discapacidad consigan la dignidad que se merecen y la calidad de vida, tienen que llegar a la ciudadanía, porque igual que habéis puesto algunos ejemplos vosotros, yo podría poner 1000 y uno de los últimos que me he encontrado es ir hacia Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y ser una estación de tren nada accesible. Nada accesible, nada accesible. Todo eran escaleras, nada accesible. Podríamos poner 1000 como estos. Después de toda la legislación que hemos citado, y tan solidarios que siempre se dice en estos casos ser con las personas discapacitadas. De todas formas, no quiero que os vayáis de aquí sin que yo os haga al menos un par de preguntas y alguna de las personas presentes, pues bueno, pues también. Abrimos después el micro. Yo he encontrado bueno, pues buscando un poco, que como tipos de discapacidades reconocidas, y me vas a corregir o me vais a corregir cualquiera de los, están la discapacidad física, intelectual, mental, psicosocial, múltiple, sensorial, auditiva y visual. Ante estos distintos tipos de discapacidad, voy a haceros un par de preguntas. Primero, si acaso, a Alberto. Alberto, hoy en los tribunales de familia y en los tribunales de la jurisdicción española, pues hay tribunales que están especializados, hay juzgados especializados porque les han especializado a estos funcionarios en violencia de género. ¿Crees que debería de haber juzgados especializados donde se formase tanto a los funcionarios que sí que tienen dentro de toda la tipología de temario, la de violencia de género, crees que deberían de ser formados en accesibilidad, en discapacidad y tener juzgados especializados concretamente para personas con discapacidad? En juzgados de familia se van a llevar temas como custodias, se llevan temas de separaciones, temas de liquidación de gananciales. Ahora mismo las sentencias son las mismas para personas discapacitadas y no discapacitadas. ¿Qué piensas sobre este tema, por favor? Bueno, mi opinión es que, como decía Cefa ahora mismo, por lo menos ya hemos dado un paso cualitativo en mi juicio, que es la reciente ley 15/2022 del año pasado, de julio, sobre igualdad de trato y no discriminación, que ya sí que articula toda una estructura de penalización por incumplimientos de toda la legislación en materia de derechos de personas con discapacidad, y no solo de personas con discapacidad, sino en general de todos los colectivos vulnerables. Por tanto, yo creo que efectivamente falta muchísima formación y lo que planteas podría ser una cuestión a abordar dentro de un colectivo social que constituye el 10% de la población, en concreto en materia de discapacidad. Por tanto, estamos hablando de colectivos importantes. Lo que pasa es que, en mi opinión, sigo insistiendo en que ese potente lobby de personas con discapacidad debe de procurar empezar a judicializar todo lo que son los incumplimientos en materia de personas con discapacidad y ir construyendo una jurisprudencia en torno a toda esa legislación que, como decía Cefa y tú misma has dicho, es un marco normativo muy amplio, muy completo, pero que en su aplicación práctica hace aguas. Sabemos que para que se den pasos de la naturaleza que tú
sugieres, que a mí me parece muy importante, y en materia de violencia de género han tenido que pasar muchísimos años para que se llegara a constituir esos juzgados especializados, tiene que aflorar al ámbito de la judicatura infinitas demandas por incumplimientos. Y yo creo que en esa fase todavía no estamos. ¿Qué fase? Cuéntanos. En el caso de España, y además recientemente, tenemos por un lado una fiscalía de sala, me lo he traído apuntado porque si no se me olvida, mi memoria a veces es una fiscalía de sala para la protección de personas con discapacidad y personas mayores de la Fiscalía General del Estado. Y existen fiscalías en las comunidades autónomas. Esto fue un paso muy importante, defendido por las organizaciones de personas con discapacidad, pedido hacía mucho tiempo, porque el fiscal es quien plantea que esto hay que hacerlo así, así, así. Y de hecho se está trabajando mucho, nos consta, con la formación de fiscales, que como os decía, para mí es la clave, ¿no? O sea, tú has conseguido que una ley se ponga en marcha, como no formes a este personal, vas de cráneo, dicho así, en lenguaje. Y luego, el año pasado, no, el año anterior, en 2021, se hizo la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y esta norma, esta ley, va dirigida especialmente a proteger a las personas con discapacidad de tipo cognitivo o con discapacidades psicosociales o con enfermedad mental, que viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque eran las más desprotegidas, porque no podían, muchas veces ni entendían lo que se les estaba planteando en una denuncia o en cualquier situación. Y aquí sí que estamos viendo que se hacen esfuerzos, pero que hay que hacer muchísimos más esfuerzos, porque claro, tiene que aprender desde procuradores, abogados, jueces, o sea, todo el personal, toda la cadena. Y además, claro, tienen que incorporar la accesibilidad en materia de accesibilidad cognitiva, que es cambiar el lenguaje. Imaginaros lo que es para un juez o para un abogado o una abogada decirle, mira, es que no entiendo nada. La verdad es que nos viene muy bien a todas las personas, porque muchas veces somos conscientes cuando nos están contando algo, cuando estamos leyendo una ley, Dios mío, que no estoy entendiendo realmente. Bueno, pues ese paso a nivel legislativo está dado, como decía, con mucho esfuerzo, pero está dado, y ahora hay que hacer el siguiente. Y ahí se está trabajando, bueno, a niveles muy bajito, muy por debajo, que no salen por ahí mucho, ¿no? Que no se ven, que no se ponen las noticias, pero realmente se está trabajando muchísimo. Sí, solo un apunte adicional. Precisamente esta ley que citaba de la 15/2022, a mi juicio tiene un elemento muy cualitativo, que es que plantea la legitimación no solo de las personas individualmente objeto de vulneración de su derecho, sino acciones colectivas de legitimación colectiva por parte de las organizaciones representativas, sociales, sindicatos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una legitimación colectiva que a mí me parece muy, muy relevante. Y hay otro elemento, al hilo de avanzar socialmente en la línea que comentaba Fefa ahora, que es la creación de una autoridad sobre discapacidad, equivalente a lo que es la Defensoría del Pueblo, con un mandato del Parlamento, y que está todavía por constituirse, y que el CERMI está reclamando su constitución porque se preveían 6 meses desde la promulgación de la ley, todavía no se ha creado. Y a mí me parecen elementos muy relevantes para hacer avanzar socialmente este tema. Lo entiendo perfectamente. Además, dentro de nada, en el CERMI va a tener lugar unas conferencias sobre el documento único de accesibilidad y movilidad por toda la Unión Europea, cosa que ya hemos reclamado desde hace muchísimos años,
porque no sabemos qué derechos y qué obligaciones tenemos una vez que pasamos a otros países, y máxime cuando se trata de Unión Europea. Bueno, queríamos también dar un turno de palabra, alguna pregunta, siempre es importante. Bueno, yo lo que quería decir no tiene que ver a lo mejor tanto con la discapacidad específicamente, pero que se hagan medidas para que el entorno físico de las ciudades sea más accesible, no es una cosa que solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que ves a las personas mayores que tienen que desplazarse con sillas de ruedas, no porque no puedan andar, sino porque se agotan enseguida. Y si quieres que salgan a tomar el aire y a ver y disfrutar de la calle, pues tienes que llevarle con sillas de ruedas. Y luego descubres que tienes que circular por la calzada porque las aceras son impracticables. Con los baches, con los desperfectos, con algunos bordillos que son más altos de lo que debieran. Entonces, es verdad, descubres que por tener una madre mayor, descubres de repente que una ciudad que se supone que es para todos, pues no es realmente para todos. Entonces, me parece muy interesante esa cuestión. Y luego otra cuestión que me gustaría que aclararais es la terminología famosa, porque se habla de personas disminuidas, se habla de personas discapacitadas, con discapacidad, y yo creo que no todo suena igual, ni mucho menos. Entonces, me gustaría que hablarais un poco cómo veis, como personas que tenéis discapacidad y como personas que no dejáis de ser unas ciudadanas activas en vuestras vidas, pues cómo veis eso. ¿Quién quiere contestar? Jefa, por ejemplo, accesibilidad, por ejemplo. Sí, no, en el caso que has nombrado, ¿no?, de las personas mayores, durante muchísimos años hablábamos con organizaciones bueno, yo he hablado con muchísimas, además, personalmente, con organizaciones de personas mayores y había como, no me hables, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, les trasladábamos el mensaje desde nuestra situación. Y hasta que nos dimos cuenta de que, a ver, que lo que pasaba es que ellas decían que es que yo no soy una persona con discapacidad. Y parece mentira, pero costó. Y yo recuerdo que me convertí en una especie de predicadora en el desierto, porque lo repetía continuamente. Cuando estemos con organizaciones de personas mayores, hay que ponerse a su pie. Y son personas mayores, no son personas con discapacidad, por mucho que los profesionales lo digan, porque los profesionales de los servicios sociales, de los servicios de atención, tienen normalmente un chip que les impide darse cuenta de que a veces pues, no hay que decir esas cosas. Y entonces, pues poco a poco yo creo que se ha ido consiguiendo. Y hoy hay una organización de organizaciones de personas mayores, una plataforma de mayores, en las que se trabaja en dos líneas. Uno, la situación de las personas mayores, de las necesidades que tienen en materia de accesibilidad y otro tipo, porque sus condiciones físicas, mentales, sensoriales, etcétera, son las correspondientes a su edad, o sea, no tienen 20 años, ni 8 años, ni son bebés. Y otra, ¿qué sucede con las personas mayores con discapacidad? O sea, aquellas personas que teníamos esa situación y ya somos mayores y empezamos a tener mayores dificultades asociadas a ambas circunstancias. Y eso por fin se está empezando también a trabajar. Y eso también nos cuesta a nosotras, a las personas con discapacidad, reconocer que como mayores empezamos a tener esas dificultades. Y las personas mayores, al final, son nuestras grandes aliadas a la hora de los temas de accesibilidad y tenemos que ir de la mano. Y el otro tema, si quieres lo contestas tú, Alberto, y si no, a medias. No, yo solo quería incidir en el tema del diseño universal, de la accesibilidad universal. O sea, tú apuntabas que se os
endosa el desarrollo técnico de los mandatos legales, y es que ese es literalmente un chantaje. Es decir, el problema que tenemos, a mi juicio, es que el diseño universal, el cambio de chip, el cambio de paradigmas, no se está produciendo, y probablemente ahí es donde hay que incidir todavía más en lo que son las universidades, donde se forman las y los profesionales que van a hacer el diseño universal, el diseño para todas y todos, y cambiar el paradigma de que la estética estupenda de un edificio majestuoso es que tenga una escalinata de 10 escalones a la entrada. Se están cambiando las cosas, pero desde luego, si donde está la inteligencia que diseña todo eso, no se cambia el paradigma hacia un diseño universal, como tú bien decías, primero nos estarán endosando que hagamos los desarrollos técnicos, y luego ocurre lo que ocurre, que yo, por ejemplo, me puedo encontrar con delimitaciones rugosas de peligro en los pavimentos, con una forma aquí y otra en Torrelavega. Imaginaros lo que ocurriría si los códigos de circulación fueran distintos en Madrid que en Barcelona, que en Palma de Mallorca. Pues eso está sucediendo, y eso sucede. Y estos son, a mi juicio, donde habría que estar invirtiendo muchísimo en la inteligencia del diseño para todos, en las universidades, en las y los profesionales que diseñan tecnológicamente los edificios, las herramientas, las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Sobre las personas, ya que no te has entrado, Alberto, simplemente decir que es muy claro. Somos personas con discapacidad, que así se nos define en la Convención, en la traducción, en la legislación española, pero la discapacidad no es algo nuestro. La discapacidad es la relación entre nuestra situación concreta de salud y de alteración de esa salud y el entorno entendido en esa complejidad que decíamos antes. Que no gusta mucho esa definición, esa manera de nombrarnos, no os preocupéis, podéis decir otra, que yo la utilizo muchísimo y que muchas compañeras también la utilizan, que es personas en situación de discapacidad. Quiere eso decir que no siempre estamos en esa situación de discapacidad, aunque tengamos ese certificado, porque si el entorno fuera accesible, nuestra discapacidad, nuestra dificultad disminuiría mucho. Pero ¿qué ocurre si decimos personas en situación de discapacidad? Que ampliamos y acogemos a aquellas personas mayores que están en esa misma situación, acogemos a aquellas personas que se han accidentado y pueden estar en esa misma situación, o que por enfermedad o lo que sea. Fijaros, acogemos incluso, como decía la persona que nos ha preguntado, que beneficia a todos. Si yo voy con una situación de estrés, de esas que cuando vas de viaje, que quieres ir a una estación en el aeropuerto, pero se te ha retrasado, el taxi ha llegado tarde, no sé qué, no sé cuántos, es que no te enteras, y ese aeropuerto y esa estación está señalizada, es accesible en todos los niveles, cognitivo, físico, sensorial. Te va a dar una tranquilidad y una seguridad que te va a permitir vivir mejor. No solo ese momento, sino también los siguientes. ¿Por qué? Porque no te has desgastado tu corazoncito. Entendemos perfectamente lo que quieres decir. Hace falta formación, especialización y sobre todo, pues, conciencia de que las personas discapacitadas tienen que ser ayudadas en la calidad de vida diaria, y solamente las instituciones públicas pueden conseguirlo. Que no se quede todo en asuntos de decretos leyes, decretos legislativos, la ley tal, sino que de verdad se pongan en la piel de cada uno, de cada una de las personas discapacitadas, vean las distintas necesidades, porque incluso el mismo porcentaje de discapacidad
hace que sea diferente unas personas de otras en cuanto a sus necesidades. Ha sido un lujo teneros en la Casa Regional de Castilla-La Mancha, una casa abierta de puertas y ventanas. Sois dos ponentes de lujo, dos ponentes que lleváis tanto tiempo hablando y en conferencias y en asociaciones, que era importantísimo saber vuestra opinión. Yo quiero, para despedir la transmisión, que nos quedemos con una frase importantísima: que nada ni nadie nos pare. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos los que han estado siguiendo la retransmisión. Un abrazo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.